Hola, me presento. Soy Ian Pineda Nieto. Soy un estudiante de análisis y desarrollo de software del SENA en Colombia. Hoy es el 11 de septiembre del 2025 y esta presentación se trata acerca de la evidencia que se ve en pantalla, codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto. Dice, teniendo en cuenta las características de software a desarrollar, realizar la codificación del módulo de proyecto realizando conexiones con la base de datos por medio de JDBC, tomando como referencia lo visto en el componente formativo, construcción de aplicaciones con Java. Para resumir, los elementos para tener en cuenta, se debe usar un sistema de control de versionamiento, debe estar basado en las evidencias, en las guías de aprendizaje pasadas, y también es importante que debe tener funcionalidades de inserción, consulta, actualización y eliminación de registros. Para comenzar, me gustaría aclarar que el código de este proyecto está en GitHub, está en la dirección que se puede ver en pantalla arriba. Es un repositorio público. Y aquí se puede ver el historial de todos los commits que hice. En el README dejé alguna información importante, especifiqué que es para el SENA. Este es el entorno de ejecución en el que el que usé, perdón, y que usé tanto para el desarrollo como para la ejecución y para la creación de este video, disculpe. Es Apache NetBeans versión 27. Si acaso importa, es la versión Flatpak de Linux. Java 21, pero la distribución de Temurin. Y MySQL 8.0.43. Entonces, como es muy mala práctica dejar información sensible de proyectos como contraseñas de bases de datos y puertos y usuarios y nombres de bases de datos y tablas, etcétera, etcétera. Entonces opté por configurarlos en un objeto .db.properties que la aplicación lee al iniciar. Aquí tenemos un ejemplo de los archivos que puede tener los campos que puede tener un archivo db.properties. Es más, aquí abramoslo. Aquí está el archivo .properties que está usando mi proyecto ahora mismo. Y para comenzar, se está usando una base de datos en blanco que tiene esta estructura. Esta estructura es una forma reducida y, por decirlo así, allanada de el modelo de datos completo del proyecto en el que estoy trabajando. El modelo original del proyecto en el que estoy trabajando tiene muchas relaciones entre objetos, hay relaciones de generalización, composición, entidades que extienden a otras, etcétera. Entonces, para simplificar todo para este ejemplo, hice solo un objeto, una tabla usuarios que tiene un ID que se autoincrementa, la llave primaria, número de documento, email, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, número de teléfono, país, departamento, ciudad, dirección línea 1, dirección línea 2, código zip. Y de estos, los campos, perdón, el número de documento y el email deben ser únicos, son irrepetibles. Y al mismo tiempo, la segunda línea de la dirección, el código zip, el segundo apellido y el segundo nombre son opcionales. Entonces, continuemos. Ahora mismo estoy usando dbeaver para ver a la base de datos. ¿Por qué? Porque estoy teniendo dificultades en mi sistema con MySQL Workbench. Entonces, perdón, un segundo. Aquí está el readme.md del repositorio. Entonces, aquí tengo un DDL de prueba que crea la base de datos en blanco. Entonces, vamos a crearla aquí.
Listo. Aquí está la tabla usuario y tiene todas estas columnas. Se puede ver que aquí no tiene ningún dato. Entonces, la aplicación funciona de esta manera. Primero inicia en la clase app, en el método main, como siempre, el punto de entrada de toda aplicación Java. Primero se crea una conexión. Esta conexión no se está, bueno, en este archivo no se está usando para nada, así que esto podría quedar así. Pero igual es necesario llamar este método porque, digamos, la clase DB que está aquí es una clase que solo tiene miembros estáticos, así que no es necesario instanciarla. Entonces, es importante que esta clase tiene un miembro estático que se llama conexión. Y hay un método getConexión, que digamos si el campo, perdón, si la propiedad conexión está nula, es decir, no existe, entonces se intenta iniciar la conexión y se le asigna un valor a esa propiedad estática. Y durante esa inicialización pueden ocurrir una serie de errores que son manejados aquí individualmente. Error de SQL, digamos, error de archivo no encontrado, que has not found exception. Aquí, cuando se intenta obtener el driver, que el driver se obtiene por nombre de clase, entonces esta clase debe existir y debe ser instanciable. Continuando, entonces, error de instanciación, como dije, la clase se instancia por nombre, por nombre como string, un nombre de paquete y clase. Otra vez, error de instanciación y missing resource. Esto es una excepción, digamos, que estoy manejando yo personalizada cuando no se puede leer el archivo db.properties, que la aplicación requiere ese archivo de configuración para continuar. Entonces, si se encuentran alguno de estos errores, la aplicación aborta, se sale, se cierra, antes de mostrar la interfaz de usuario. Y esto es prácticamente lo que vimos en clase de cómo crear una conexión JDBC a una base de datos MySQL, solo que le agregué lógica de leer las propiedades del archivo db.properties, como el hostname, el puerto, la contraseña, nombre de la base de datos y la zona horaria, que en clase también se vio que es importante especificar la zona horaria en la URL de la conexión. Ok, qué pena, continuando. Entonces, al iniciar la aplicación se establece una conexión con la base de datos, la conexión establece como miembro estático de la clase DB y luego se muestra la interfaz gráfica, que es esta que se ve aquí. Es una interfaz con varias pestañas. El ejercicio fue bastante claro, perdón, la evidencia es bastante clara en la guía de aprendizaje en que se deben implementar las opciones crear, leer, actualizar y eliminar. Entonces, aquí en crear se ve esta interfaz, sí, perdón, se ve este formulario. Ingresas los datos, borrar, crear nuevo usuario. En leer, hay dos métodos de leer. Se puede consultar un usuario ingresando su ID aquí, se presiona consultar usuario y se llenan estos campos. Y también se puede ver, digamos, todos los usuarios. Se hace clic en este botón y muestra todos los registros de la base de datos. También está actualizar. Se ingresa un ID de usuario, los datos y el programa intenta actualizarlo. Y por último, eliminar. Se ingresa el ID del registro usuario y se elimina. Entonces, vamos a poner a correr la aplicación. Bueno, aquí primero que todo en crear vamos a hacer clic en crear usuario. Error creando usuario. Número de documento no puede ser null. Esto fue aquí a ver, un segundo.
Hice que, bueno, aquí en un try catch puse que si se encuentra una excepción SQL, se muestre en consola, es decir, acá abajo la excepción, y se muestra en un JOption pane, dice error creando usuario, error SQL, y muestra los detalles de la excepción. Aquí está ex.getMessage. Y aquí está. La excepción en este caso fue columna número de documento no puede ser nulo. Arreglamos eso. Entonces, número de documento, digámosle 001122. Crear usuario. Dice correo no puede ser nulo. abc@df.com. Crear usuario. Primer nombre no puede ser nulo. Primer nombre. Primer apellido no puede ser nulo. Primer apellido. Número de teléfono no puede ser nulo, entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. País no puede ser nulo, Colombia. Departamento no puede ser nulo, departamento. Ciudad no puede ser nula, ciudad. La dirección línea uno, que este es el último campo obligatorio, no puede ser nulo, entonces dirección línea uno. Entonces crear usuario. Usuario creado exitosamente con un ID de 1. Ok. Y aquí hago clic en borrar todo para evidenciar que funciona. Entonces, leer, consultar usuario individual. ID de usuario a consultar, digamos, no ingresamos nada. Dice, la ID ingresada debe ser un número entero y aquí los detalles de la excepción. No se puede convertir por una string de entrada, una string vacía. Por eso lo muestra así. Entonces, digamos, ID de usuario a consultar, digamos, ABC. La ID ingresada no debe ser un número entero. String de entrada a veces, entonces la string se intenta convertir a un número entero, debe ser un número válido. Entonces, digamos 50.000. Consultar usuario. No se puede obtener el usuario con el ID especificado. Asegúrese de que existe un usuario con el ID 50.000. Okay. Entonces, el ID que sabemos que existe, uno, consultar usuario. Usuario obtenido exitosamente, ok. Y aquí están todos los datos que ingresé. Para verificar que todo está en la base de datos, regresemos aquí a dbeaver y hacemos un refresh. Y aquí está. Aquí están los IDs, el número de documento. Me aseguré de que los campos que estén como strings en blanco en el formulario se almacenen como null en la base de datos. Y sí, ahí está todo. Entonces, continuemos. Ver todos los usuarios. Esto funciona haciendo clic en el botón y la aplicación refresca. Es decir, se tiene que hacer clic en el botón cada vez que queremos actualizar esta tabla, lamentablemente. Digamos, número de documento, aquí está email, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, número de teléfono, país, departamento, ciudad, dirección, línea uno, dirección, línea 2, código. Lamentablemente, y aquí me disculpo, no tuve mucho tiempo para gastarle a Swing para, digamos, hacer esta interfaz un poco más responsiva. Así que espero que esto sea suficiente por ahora. Ahora entonces, digamos, actualizar. ID de usuario, digámosle 50.000 otra vez. No se puede actualizar el usuario con ID especificado. Asegúrese de que existe un usuario con el ID 50.000. Entonces, digamos, usuario, ya sabemos que existe el usuario 1. Entonces, vamos a ver qué pasa si dejamos los campos en blanco. Dice, error creando usuario. La columna número de documento no puede ser nulo. Y sí, es la misma restricción que teníamos antes. No podemos, no podemos romper esa restricción. Digamos, número de documento, vamos a cambiarlo a 1143 000 000, algo así. Digamos correo abc@df.com. Primer nombre, digamos food, bar, bags, cubes. Teléfono, digamos, +57 322 0000. País, digámosle país, digámosle Palestina.
departamento, digamos, ABC y ciudad DF, dirección primera línea, digamos calle A, transversal B, digamos segunda línea frente a edificio, no digamos piso 505 y código de área zip, digamos esto. Entonces vamos a ver si se actualiza. Usuario actualizado exitosamente. Bueno, sabemos que el ID de usuario es 1, así que consultar aquí usuario 1, consultar, usuario obtenido exitosamente. Y aquí están todos los datos que acabo de ingresar. Entonces, ver todos los usuarios, cargar o refrescar usuario. Aquí están todos los datos. ¿Qué falta por probar? Falta la eliminación de resultados. Entonces, digamos, vamos a borrar el registro 50.000 otra vez. No se pudo eliminar el usuario con el ID especificado. Asegúrese de que existe un usuario con el ID 50.000. Entonces, usuario 1, eliminar usuario. Usuario eliminado exitosamente. Entonces, aquí consultar usuario 1. No se pudo obtener el usuario con el ID especificado. Asegúrese de que el usuario no existe. Entonces, se eliminó, ya no existe. Y aquí en ver todos los usuarios pongo cargar o refrescar usuarios y no hay nada. Está en blanco. Aquí en actualizar intentamos actualizar el registro 1 y no existe. En eliminar lo mismo. Intentamos eliminar el registro 1, no existe. Apenas lógico eso. Entonces, para concluir, vamos a escribir un nuevo usuario. Digamos número de documento. Vamos a escribir solo caracteres aquí completamente irrelevantes. Crear usuario. Usuario creado exitosamente con un ID de 2 porque son secuenciales, son manejados por MySQL. Entonces, aquí en consultar, ID 2, aquí están los datos. Y dentro de la misma tabla, cargar o refrescar, aquí está, aquí están todos los datos. Eso es todo. Entonces, con respecto al código fuente, están, perdón, qué pena, esto no es NetBeans. Está controlador usuario, que tiene las siguientes funciones. Digamos, la función crear usuario, que toma como entrada un usuario. Puede lanzar una SQL exception, que esa es manejada del lado de la vista. Y simplemente se crea un usuario, es una operación SQL insert. Insert into usuario, aquí están las columnas y aquí están los valores. Para insertar los datos, en vez de interpolar o concatenar los datos en una string, hice algo que es un poquito más seguro, que es usar prepared statement en vez de un statement regular. Entonces, en este statement, en esta sentencia, se le colocan los parámetros aquí. Pueden ser o por nombre de columna o por índice. En este caso lo usé por índice. Y se reemplazan los valores en la consulta. Note que aquí en esta consulta los valores tienen como placeholders, como nombres de relleno, que son interrogaciones. Perdón. Y, perdón, cada una de estas interrogaciones se reemplaza por uno de estos parámetros que están acá abajo. Entonces se ejecuta la sentencia y se obtiene, bueno, como esto es crear usuario, se obtiene un result set que solo tiene un resultado. Y ese resultado es el ID del registro creado. ¿Cómo hice que devuelva el ID? Bueno, aquí en Prepared Statement se coloca la consulta, o sea, el SQL de la consulta, y se le agrega este flag aquí que es una constante, que dice que debe regresar la llave generada, es decir, me debe regresar el ID del registro que se acaba de insertar. Continuando. Aquí en el controlador hay un método leer usuario que simplemente se le da un ID numérico entero. Puede lanzar un SQL exception que es manejado del lado de la vista. Y a ver, es una consulta select. Se le especifica el número perdón, las columnas que se buscan y una cláusula where. O sea, en la tabla usuario y una cláusula where, en donde el ID debe coincidir con el parámetro ID que se pasa aquí.
Entonces, aquí se crea el usuario con los datos que se obtenieron bueno, se crea un objeto usuario tal como está definido en el modelo de la aplicación. Es lo que trato de decir. Ahora muestro el modelo. Y se crea con los datos obtenidos del resultado de la consulta. Luego hay una función en el controlador que es leer usuarios, que simplemente trae todos los usuarios, sin excepción, sin ningún otro filtro, sin ninguna otra restricción. Primero se obtiene una referencia a la conexión de la base de datos, que como ya dije anteriormente, es un campo estático, solo existe una conexión a nivel de toda la aplicación. Y es simplemente una consulta select, pero sin where, por eso es que los trae todos. Entonces, los resultados los trae en un result set y de esto construye un list de usuarios. En este caso, la implementación de list siendo un array list. Entonces, mientras que hay como que filas en los resultados, se agregan uno a uno como nuevos objetos usuario al listado de usuarios. Y luego se retorna ese listado de usuarios a la vista, que es la interfaz de usuario Swing. Ya solo faltan dos, qué pena por este video tan alargado. Entonces, el segundo último método es actualizar usuario, que toma directamente un usuario, un objeto usuario, o sea, tal como está definido en el modelo de esta aplicación. Y naturalmente, un objeto usuario tiene un ID. Entonces, esa consulta update que se hace a la base de datos usa el ID del usuario que se le pasó. Entonces, primero se obtiene una referencia de la base de datos, la consulta es un update usuario, luego una cláusula set en donde están todos los nombres están todos los nombres de columnas, por ejemplo, número documento igual a interrogación. Y nuevamente esos signos de interrogación son reemplazados por parámetros del statement. Y a lo último, que esto es muy importante, hay una cláusula where, en donde el ID debe coincidir con el ID del usuario que se pasó aquí como parámetro. Aquí está sentencia.setLong y aquí está usuario.getID. Y aquí se ejecuta la consulta y al ejecutarla devuelve el número de filas afectadas y regresa ese número de filas afectadas. ¿Por qué hice esto? Porque si se devuelve un cero, sé que la operación falló. Muy posiblemente porque el ID que se especificó simplemente no fue encontrado en la base de datos. Y si devuelve un número mayor que cero, en este caso, bueno, en la mayoría de los casos, bueno, no, debe ser uno en esta aplicación, a menos que haya cometido un error catastrófico. Entonces sí fue exitosa la consulta. Y por último, hay un método de eliminar usuarios, se le pasa un ID que es un long, puede lanzar un SQL exception que es manejado externamente desde la vista. Se obtiene una conexión. La consulta es sencilla, es un delete from usuario where ID es igual al ID que se pasó como parámetro y se devuelve es execute update. Es lo mismo que acá, entonces se devuelve el número de filas afectadas, de manera que si este método regresa a cero, quiere decir que no se eliminó el usuario, muy seguramente porque el ID especificado no existe. Y si es mayor que cero, entonces fue exitoso. Del lado del modelo, tengo estos campos, el ID, número, documento, email, etcétera, todos son privados. Hay setters para la mayoría de los campos. No hay un setter para el ID porque se supone que es algo, no sé, como que demasiado privado, algo que no se debe estar cambiando así por así. Pero hay getters para todos los campos y aquí solo hay un constructor, pero es perfectamente posible pasarle valores nulos
a todos estos, incluyendo el ID, porque ID es no long así como un valor, ¿cómo se dice? Un valor primitivo o atómico, sino long, objeto long, que son objetos Java que encapsulan a los long objetos, tipos de datos primitivos. Y con respecto a estas, con respecto aquí al uso doble del operador condicional ternario, es decir, la interrogación y los dos puntos, esto simplemente hace que, digamos, por ejemplo, para el campo número documento, si el número documento es null, entonces, o sea, si el parámetro número documento de entrada es null, entonces permanece null. Si no es null, entonces se ejecuta se usa el valor de esta subsentencia. Bueno, usted me entiende. Lo que quiero decir aquí es que si no es null, entonces se asume que es un string. Entonces, este string se le remueven los espacios al inicio y al final. Si a esta string que los espacios que tenía al inicio y al final, perdón, si esta string al quitarle los espacios que tenía al inicio y al final sigue resultando en una string vacía, entonces número documento tomará un valor de null. Si no, entonces tomará el valor del string que se ingresó, pero removiéndole los espacios al inicio y al final. ¿Por qué hice esto? Porque no quiero ver un caso en donde, digamos, una persona lista quiere comprometer el sistema y simplemente ingresa una cantidad enorme de espacios digamos, en todos los campos pensando que puede romper o atacar el sistema o algo por el estilo. Entonces, crear usuario, aquí dice, error creando usuario, columna número documento no puede ser nula. Y aquí está, efectivamente no es nula, pero es una string que solo tiene caracteres en blanco. Fue por eso que hice estas comprobaciones. Y ya, eso es todo. Si quiere ver más del código fuente, está en el repositorio. Dejaré un enlace al repositorio en el envío de esta evidencia. Eso es todo. Gracias por ver mi presentación. Hasta luego. Tenga un buen día.